Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, encantado de tenerte por aquí después de habernos visto por ahí en Nerja, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, sí. me gustaría que contaras un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo ha llegado, bueno, has llegado aquí a escribir la novela, pero ¿cuál es tu recorrido? ¿Quién es Maite Castillo? Vale, muy bien. Me presento entonces. Soy Maite Castillo, soy veterinaria de profesión y escritora también. Es decir, mi versión de escritora no es una versión que haya decidido de un día para otro, es decir, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo es eso que siendo veterinaria has empezado a escribir una novela? Es decir, no es que haya empezado ahora, la decisión de escribir no se ha tomado de un día para otro. Yo llevo escribiendo desde que era una niña, es decir, desde que tenía uso de razón, pues ya antes de empezar a leer y a escribir, llevaba una libretita conmigo siendo una niña pequeña y plasmaba en imágenes lo que todavía no podía expresar en palabras. Ya cuando fui aprendiendo a leer, pues ya empecé a escribir pues mis anécdotas, mis pequeños cuentos y sobre todo mis reflexiones. Es decir, la escritura a mí me ha acompañado a lo largo de mi vida porque me ayuda un poco a meterme en otros mundos, a jugar en otros mundos. Soy una persona muy imaginativa y sobre todo me ayuda mucho a conectar conmigo y a conocerme. Es decir, yo aprovecho esos ratitos que tienes pues, para ir en tren, en avión, en las esperas en las cafeterías. Siempre voy con mi libretita y siempre espero pues alguna idea se me ocurre, a lo mejor simplemente una pareja que estoy observando y de ahí ya me sale una idea para hacer una historia. Y sí que es verdad que hasta ahora yo había escrito relatos cortos, cuentos y reflexiones sobre la vida, sobre lo que a mí me parecía, y nunca me había atrevido con una novela. Es decir, el tema de la novela surgió pues hace unos 10 años, en el 2010, bueno, en el 2010 fue. Empecé con una novela histórica que empecé a escribir para mi madre cuando a ella le diagnosticaron cáncer, ingresó en el hospital, pues para tenerla un poquito entretenida, pues sobre temas que a ella le gustaban, como por ejemplo el tema de la masonería, el tema de los templarios, y entonces ahí fui empezando a escribir una novela para ella. Ella desafortunadamente murió y yo dejé esa novela a medias cerrada en un cajón. Después con el tiempo la he dejado muy abandonada, pero siempre tenía esa espinita ahí y hace un par de años, pues se me dio la ocasión, pues para frenar un poquito el ritmo en el trabajo como profesional veterinaria, es decir, porque trabajando 24 horas con urgencias y con todo es prácticamente imposible y por eso llega un momento en la vida que dices o renuncio al sueño de escribir o busco un hueco para poder desarrollar esto también. Entonces se dieron las condiciones, se dio ese tiempo que me tomé y me quise plantear el reto de escribir esa novela que había empezado para mi madre, ¿no? Pero como era una novela de alto peso histórico en el que quien más y quien menos puede reconocer fácilmente los personajes y quería hacerlo bien, pues empecé a indagar mucho, pues a estudiar mucho cómo se escribía, pues a leer a Joseph Campbell, El viaje del héroe, a documentarme bien de cómo se tiene que hacer la trama de una novela. Y cuando la estaba escribiendo, pues me bloqueé, ¿no? Me bloqueé porque yo abordé el iniciar, el escribir una novela, pues como lo abordo todo, con muchísima disciplina, ¿no? Entonces yo pensaba, si una novela que tiene, por ejemplo, unas 300, 400 páginas, me propongo escribir 800 palabras al día, pues en 6 meses ya la tengo. 800 palabras al día me es muy fácil porque solo puedes escribir en media hora o en, ¿sabes? De manera relajada, ya que me voy a tomar un tiempo, pues voy a investigar, voy a disfrutar y en lugar de 800 palabras voy a escribir 1600 y así la novela la tendré lista en 3 meses. Y ahí fue cuando comprendí que la creatividad, aunque necesita disciplina, no entiende de reglas matemáticas. Porque había veces que yo me ponía a las 8 de la mañana y a la 1 del mediodía pues había escrito 400 palabras, o había otras veces que no. Y en esa novela que estaba retomando, pues entré en un bloqueo y vi que digo, no voy a ser capaz de escribir una novela porque yo soy una persona ajena al mundo literario, soy de ciencias puras y no voy a ser capaz.
Entonces entré en ese bloqueo, aunque la historia es muy buena y esa espinita tendré que desarrollarla más tarde porque ahora ya me he demostrado que soy capaz de escribir una novela. Pues empecé con un libro de relatos. Entonces dije, bueno, voy a empezar con un libro de relatos y para publicarlo y enfrentarme a esa vulnerabilidad del ser leída y de la crítica. Y voy a trabajar cada relato en un narrador diferente, ¿no? Entonces, en ese juego de empezar a quitarme el peso de una novela y jugar con relatos, pues surgió mi único deseo. Es decir, originalmente se llamaba Vidas Pasadas porque era un relato que estaba enfocado solamente en los tapices de la Dama del Unicornio que están en el Museo Cluny, que son espectaculares. Y la primera vez que los vi supe, es decir, me enamoré de ellos y supe que tenía que escribir un relato, una historia de estos tapices. Y así fue como comencé a escribir las trazas de lo que es mi único deseo. En medio de este relato me surgió un viaje a Israel, un viaje que durante muchísimo tiempo había querido ir, pero nunca se había dado la ocasión, porque a veces o tenías tiempo y no tenías dinero, o tenías dinero y no tenías tiempo, entonces nunca surgía. Y en este momento que yo me tomé este bypass, pues surgió y me fui a Israel. Y me pasó una cosa muy curiosa que fue el detonante de que Vidas Pasadas se convirtiera en mi único deseo y llevara pues el peso simbólico, significativo, histórico, filosófico que lleva hoy en día mi único deseo y que no llevaba como un relato. Entonces resulta que cuando yo estaba en la explanada de la Roca, donde se erigía el antiguo templo de Salomón, el templo de Jerusalén, donde Jesucristo echó a los cobradores de impuestos, bueno, tú has estado allí también y lo has podido ver, pues resulta que si los turistas a lo mejor tenemos una hora solamente para visitarlo, pues yo entré y me llevé la sorpresa de que no podías entrar dentro, ¿no? Los turistas tenemos una hora para visitar la explanada, pero yo no pude acceder al templo, que era lo que a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Y me llevé la sorpresa también que, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, no pueden entrar al templo. Ellos tienen la competencia de la parte subterránea, pero ellos no pueden entrar ahí. Es decir, eso es, digamos, patrimonio ahora mismo de los musulmanes. Entonces yo me acuerdo que ya estaba terminando mi hora de visita y yo estaba sacando fotos sola y de repente me viene una mujer musulmana gritando desde lejos, gritándome con una furia en inglés, márchate de aquí, y cuando la tenía delante y me estaba diciendo que mi tiempo se había acabado, que me tenía que ir, que no tenía más derecho, establecí ese contacto visual con sus ojos y vi esa ira, esa furia contenida y dirigida hacia mí. Y de repente, con ese contacto visual, me di cuenta de que había un sentimiento más profundo, ¿no? De que conecté con ella de una manera que comprendí que toda esa ira no era dirigida hacia mi persona, sino a la libertad que yo representaba como mujer, una mujer que viaja sola, occidental, y que tiene el derecho de pasearse por la explanada. Y me dio una terrible pena el pensar que esta mujer a lo mucho tenía una hora más que yo para estar allí disfrutando de su libertad en la explanada, ¿no? Después es una mujer que se encuentra subyugada pues al hombre, a la sumisión y a lo que el Islam representa. Y a raíz de ahí me estuve comiendo muchísimo la cabeza, preguntándome eh, cómo hemos llegado ahí, en qué momento se produjo la separación entre los hombres y las mujeres, entre lo masculino y lo femenino, a raíz de qué, es decir, y por qué hoy en día seguimos permitiendo esta brecha, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante retomar mi único deseo, ahora ya con un objetivo que tenía, que era descubrir en qué momento se produjo esta separación, por qué y cómo podemos revertirlo, ¿no? Cómo se puede revertir, porque creo que conocer y que la gente conozca el momento en que se originó esta herida, esta fisura entre la sociedad, esta desigualdad, es lo que nos puede ayudar a volver a armonizar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? El equilibrio entre hombres y mujeres, es decir, porque realmente la igualdad es un derecho de nacimiento, es decir, y no voy a entrar más ahí porque tampoco quiero hacerme spoiler un poco de lo que es la novela y los pilares en los que está fundamentada la novela, pero sí que a partir de ahí
empecé a hacer una investigación muy profunda sobre este tema, ¿no? Sobre el patriarcado, sobre qué nos ha llegado de la historia, es decir, qué pasó con nosotras, con las mujeres, qué pasó también con muchos hombres que tenían un pensamiento también a favor de la libertad, a favor de la igualdad, de la humanización. Y entonces me encontré cosas muy, muy sorprendentes, ¿no? Y estas cosas, estos planteamientos, estos pensamientos forman parte de la novela actual, de la novela de Mi único deseo. Y entonces en esta novela sí que he querido jugar un poquito con el lector y llevarlo a reflexionar sobre los condicionamientos que tenemos hoy en día. Porque todos, a nivel individual, queremos que todo el mundo esté bien, ¿no? Todo el mundo somos todos buenos, todos tenemos la misma esencia, todos queremos que a todos nos vaya bien, todos estamos a favor de la igualdad de la mujer y del hombre, todos estamos a favor de la protección de los menores, de los niños, en contra de la pederastia, de las redes y la trata de blancas. Todos estamos a favor de que se cuide la naturaleza, de protegernos unos a otros, pero luego a la hora de la verdad, cuando actuamos en colectivo, en masa, actuamos de manera diferente, con un pasotismo y, y mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces ahí también planteo el por qué hacemos esto, qué es lo que nos condiciona a actuar de esta manera, desde un punto de vista social y desde un punto de vista individual. A mí me fascina mucho también la psicología. Si has leído la novela, ves que también Jung y los grandes pilares, tanto psicológicos, filosóficos, se reflejan muchísimo en la novela. Y bueno, y ese fue el detonante, es decir, aquella mujer que me llamó la atención con esos gritos, pues yo, ¿sabes? Fue lo que cambió que ese relato pequeño, que solamente iba a ser basado sobre los tapices de la unicornio, pues cogiera ese auge más profundo, más histórico y más filosófico. Muy bien, pues sí. Yo la verdad es que cuando estuve allí en la explanada sí se podía visitar. Yo visité el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. ¿Y Pero entraste dentro, pudiste entrar dentro? entré dentro y metí la mano también donde en el Domo de la Roca hay un sitio que dicen que ahí si dices una mentira, el caballo de Mahoma te muerde. Entonces metí ahí la mano también. Sí. Pero bueno, la situación pues se ha ido deteriorando paulatinamente. Sí, Y yo estuve allí a finales del 2023, es decir, y ya te digo, la situación ya era muy tensa. Yo me acuerdo que estaba allí, la situación como para viajar, eso es uno de estos sitios en los que por primera vez, mira que me gusta viajar y conocer sitios, no me sentía 100% segura ni 100% cómoda en una tierra que pensé que iba a ser más cosmopolita. ya, ya. Bueno, es una desgracia y espero que se solucione, pero la verdad es que en los últimos años yo estuve antes del año 2000, por eso, desde entonces Ujú. han cambiado mucho las cosas y Sí, sí, entonces sí, sí, sí. había como más apertura, más posibilidades. En fin, bueno, pues, con respecto a la novela ahora. Sí. Sí he leído la novela, me ha ¡Ay, qué gustado. bien! ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado y cómo manejas el misterio de la investigación con los tapices, me parece que está muy bien. Sí, 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 Y sí, sí. me parece también, pues, que hay un poco de proyección tuya, no sé hasta qué punto, porque evidentemente, pues, aparece una, veterinaria, ¿no? Y es normal cuando tú conoces una profesión, pues, aprovechar eso, porque, crear un personaje desde una situación desconocida es más difícil. Pero también Ujú. aparece en las tierras de Galicia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, has aprovechado tu experiencia o hasta qué punto has inventado, estos personajes? Verás, mira, el hecho de que fuera veterinaria, que es verdad que muchas veces me lo preguntan también, pero tú eres Gaby o tú eres Celia o tú eres, es decir, no, la verdad es que no, es decir, todos los personajes son personajes de ficción, es decir, yo puse la profesión veterinaria y lo pensé muy mucho a la hora de poner esta profesión porque sabía lo que iba a ocurrir, que todo el mundo me iba a identificar con estos personajes. Y lo puse primero porque yo me debo a mi profesión, yo amo mi profesión veterinaria, creo que es una profesión que todavía es muy desconocida por la gente y no está lo suficientemente valorada.
Y para mí es como un reconocimiento hacia una profesión que me ha dado tanto y a la que quiero tanto. Y Mm, entonces yo pensé, es mi primera novela y mi profesión, la importancia que tiene la veterinaria para mí y el reconocimiento que merece, es que la tengo que poner sí o sí. Y también porque es un poco también lo que tú dices, es decir, yo necesitaba un ambiente que me fuera familiar, un ambiente que me diera juego a entablar temas cotidianos, a meter al lector dentro de un quirófano, a meter al lector en una urgencia o en los secretillos que se dicen mientras tú estás operando de manera relajada, ¿no? Que nada que ver cuando tienes una urgencia, ¿no? Que ahí tienes ya, es un rigor en el que no te da tiempo ni decir nada. Pero ahí sí que quería meter al lector en esa faceta veterinaria, acercarlo un poquito más y sobre todo tener ese juego que a mí me da para explayarme en la primera novela y el ir jugando. Ten en cuenta que esta novela para mí era bastante importante hacerla bien y era también como un calentamiento de motores a la hora de saber si iba a ser capaz de integrar todo lo que yo quería integrar, tanto personajes, historias, irme para atrás en el tiempo, volver al presente. Todo esto es la primera vez que lo hacía y la verdad es que no tenía ni idea. Es decir, me ha costado como 2 años montar esta novela que se dice pronto, pulirla, corregirla, volver atrás, volver a empezar, volver. Es decir, lleva muchísimo trabajo esta novela. Y el tema de los personajes exactamente igual. Es decir, todos los personajes, incluso Gabriela, Celia, todos están diseñados para transmitir un, un propósito específico para el lector. Es decir, todos los personajes yo creo que están todos muy bien cerrados o me he esmerado mucho en que no me quede nada abierto. A lo mejor algo me ha podido quedar abierto, pero he intentado cerrarlos todos. Y los perfiles psicológicos de los personajes ya los tenía trazados. Es decir, yo la novela, antes de empezar a escribir, y la tenía toda montada ya cuando vine de Israel, empecé a montar la historia, empecé a montar los perfiles psicológicos, a trabajarlos muchísimos. Y aún así me costó luego integrarlos. No te creas tú que aun teniendo la historia montada me costó mucho pulir, integrar y conectar un personaje con otro y que funcionaran. He tenido que sacar otros personajes que había metido, cambiarlos y jugar con ellos. Y la verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa de estos personajes porque he conseguido, es decir, la primera versión no vibraban, no palpitaban todo lo que yo quería que palpitasen. Y ahora yo los leo y me siento orgullosa porque digo, joder, es que cada personaje es como real, es decir, tú diferencias muy bien cuando habla uno, cuando entra en escena otro, las vivencias que tienen. Hay algunos que están muy exagerados porque he querido exagerarlos. Por ejemplo, el personaje de India es un personaje que me fascina. Es decir, es como, por ejemplo, cuando Joseph Campbell, que te dice que tienes que meter a lo mejor algunos arquetipos como son los sabios que dan consejos al protagonista. Pues ahí me ha valido muchísimo el personaje de un personaje femenino como es India y también un personaje masculino como es el Alfredo. mm. Esos amigos incondicionales tan distintos y que ya están a la vuelta de todo y que son como, yo qué sé, son como Gandalf en El Señor de los Anillos, o, ¿sabes? Son bastante, son como los sabios de esta novela. Luego también, por ejemplo, están tanto Celia, que es uno de los personajes que, digamos, es como el personaje más evolucionado hacia donde quiero llevar el personaje principal, porque si te das cuenta, en todos los personajes tienen una experiencia de vida y cada uno va evolucionando dentro de su entorno y de sus experiencias. Tenemos a Celia, a Celia no, perdón, a Gabriela, que es una persona que cree tener una vida perfecta, una vida que ella misma ha diseñado, en la que se encuentra cómoda, pero que no piensa más allá que en cumplir las expectativas de los demás sin darse cuenta de que está cumpliendo las expectativas de los demás. Y ahí encarnamos un personaje universal, porque ¿quién no está condicionado más o menos, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que mucha gente me ha escrito, me dice que se siente muy identificada con el personaje de Gabriela. Y luego tenemos, ya te digo, el de Celia, que ya es un personaje más, digamos, como más evolucionado, ya es como el gran sabio que ha tenido la capacidad de, a partir de los traumas que les he hecho pasar o que he tenido, de esa capacidad de perdón que tienen los grandes sabios, ¿no? Y que yo admiro tanto. Y en contrapunto, pues tenemos, por ejemplo, a Mabel, que es esa persona
como un poco como resentida, que es incapaz de perdonar y ese rencor le lleva a actuar como actúa, ¿no? Esa falta de perdón, sin darse cuenta que el perdón no es que sea como un acto de bondad a la persona que te ha hecho daño y redimirla, sino que es un acto de bondad hacia tu persona. Sin embargo, Mabel no es un personaje que comprende eso, a diferencia del personaje de Celia. Entonces, yo creo que son personajes todos que están muy trabajados y la verdad que a mí me gustan mucho y todos, yo creo que todos forman parte de mí porque yo los he creado todos, yo los he estudiado todos y de todos tienen algo de mí, todos, han salido de mí todos, claro. Claro, claro. Bueno, y lo de Galicia, porque está bastante bien situada la novela allí. Hombre, Galicia tenía que ser en Santiago de Compostela, eso lo tenía muy claro también, porque yo soy una enamorada de Galicia y en Santiago de Compostela, yo tengo familia allí en Santiago de Compostela y yo cada vez que voy a Santiago de Compostela es como si entrara en una especie de ciudad medieval moderna en el que tú estás paseando por allí y creo que es el único sitio de España que tendría la capacidad de abrir un portal dimensional donde el pasado y el presente se pudieran fusionar de manera natural. Entonces, has estado en Santiago de Compostela, porque si has sentado entonces entenderás que Santiago de Compostela es una ciudad mágica. Claro, claro. Sí, he estado allí varias veces. Y sí, me parece mágica, pero yo creo que en España hay muchos más sitios mágicos. España es un sitio muy peculiar en Sí, su... sí, sí, sí. que a veces no los conocemos todos, pero hay muchas ciudades medievales y muchas ciudades con ese ambiente que te lleva a otro tiempo. En cualquier caso, pues Santiago pues tiene muchas connotaciones en muchos sentidos, ¿no? Claro, y Y tampoco tener en cuenta que si pongo Málaga, entonces ya la gente va a decir, esta es la protagonista fijo, ¿sabes? claro, te has tenido que ir a la otra punta. Sí, pero bueno, Pero no, no, no. Este ha sido un juego y me la he pasado muy bien. La verdad que me he divertido bastante, lo he disfrutado muchísimo. Y sobre todo he roto una barrera, porque te digo, yo siempre he soñado con escribir una novela, no esta que he escrito, es decir, la novela cumbre, la que quiero escribir es la novela histórica que empecé por mi madre, que esa es la espinita que yo tengo y que algún día terminaré. Pero bueno, esta la verdad es que ha sido como decir, mira, era un miedo que yo tenía de pensar que a lo mejor no iba a ser capaz o que no iba a ser lo suficientemente buena escribiendo. Y la verdad es que para mí ha sido como una liberación, primero, el soltar esa historia, que ha sido como, ¿sabes? Que ha ido fluyendo a base de la disciplina también, ¿no? Porque yo, por más que me gustan, por ejemplo, los griegos como Homero o Hesíodo, que decían que ellos creían en las musas del Olimpo que venían, les inspiraban y escribían, es decir, yo me lo he tenido que currar, yo, las musas no me han visitado. Siempre he tenido esa idea de que ojalá ese escritor que se deja llevar por las ideas y todo fluye, pero no, aquí está todo muy meditado, muy estudiado y muy trabajado. bueno, yo creo que hacen falta las dos cosas. Sí, sí, Eh, sí. También hay musos, no solo musas. Sí, En sí, sí. los griegos existían los dos, los acompañantes masculinos que pues transmitían eso y también las musas, otra serie de personajes, ¿no? Que Sí, sí, acompañaban sí. a los escritores o les hablaban y servían de vínculo. Pero sí hay muchos escritores que hablan de esa comunicación y yo pues también he vivido eso, ¿no? Como en un momento determinado Ah, hay algo que te susurra y eso no quiere decir que no tengas que trabajarlo. no, Yo creo no, que claro, claro. hay que tener las dos cosas, ¿no? El Sí, sí, trabajo, a mí eso me da muchísima envidia, mucha envidia. Yo tengo una compañera, una amiga, que ella es escritora también y lleva ya muchísimos libros, ¿no? El mío es el primero que publico y lleva ya muchos. Y ella dice que sí, una cosa que me fascinaba de ella es que no, no, yo me siento delante del ordenador y yo nunca sé lo que voy a escribir. Y digo, madre mía, yo no puedo hacer eso. Yo antes de sentarme al ordenador estoy rumiando la historia y barajando todas las posibilidades. claro, claro. Son dos estilos, pero de todas formas, si sigues escribiendo, porque todo esto también es un camino, pues también irás descubriendo más cosas. Ya verás como las musas te hablan. Yo te daré una tarjeta. Sí, 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 porque es interesante también todo ese juego, ¿no? Con el Sí, no, imaginario. no, lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, es a la hora de investigar, cuando llegué de Israel y cuando ya quería buscar,
el tema fue como toda la información, toda la investigación que hice, independientemente, por ejemplo, de los tapices, porque los tapices llevan muchísima investigación, muchísimas horas, muchísima documentación que he tenido que conseguir pues desde Francia. Yo no sé hablar francés, he tenido que estar traduciendo muchos libros antiguos que ya están fuera de edición acerca de los tapices para documentarme. Buscar esa trazabilidad tan difícil de saber desde cómo se originaron, en por qué casas han estado, qué podían significar. Porque ten en cuenta que la historia nos ha marcado un significado de estos tapices, como por ejemplo es una serie de 6 tapices, 5 representan los órganos de los sentidos, y luego está el último, que es el más emblemático y más enigmático, es Amonsul de Sir, que es, que según la historia, lo que nos transmite la historia es que lo que representa es la renuncia de la dama, de la mujer, a los placeres terrenales, ¿no? Entonces, claro, a mí esto siempre me ha parecido un tapiz que, bueno, que sí, que esto es la versión que nos da la historia, pero si te pones a indagar un poco más en el pensamiento filosófico de la Edad Media, empiezas a indagar un poquito qué significaba el unicornio. El unicornio no está ahí de casualidad, el león tampoco. El unicornio tenía un claro significado en la Edad Media. Y entonces te das cuenta de que estas figuras representan algo más que esa renuncia de la mujer a los placeres terrenales. Si te pones a investigar, eh, te das cuenta de que guarda un mensaje mucho más impactante, más trascendental, o por lo menos eso es lo que yo he querido transmitir en la novela de Mi único deseo. Claro. Bueno, no vamos a desvelar nada, No, no, pero no, que me hago spoiler, no me dejes que me haga spoiler, que... claro, pero sí es cierto que en la historia que nos ha llegado, pues ha habido muchos intereses por el camino y se Claro, sigue claro. interpretando. Por eso es muy importante documentarse. Sí, sí, Pero sí, sí, sí. y también en la Edad Media no siempre la mujer renuncia. Hubo un esplendor en el siglo XII de todo Claro, claro. pues ese deseo y la reafirmación del amor popular, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que están ahí Claro, y pero ya no en la Edad Media. Por ejemplo, yo ahí me sorprendió muchísimo, porque a mí, como me gusta tanto la medicina desde muy pequeña, yo tenía, había el médico de los médicos, Avicena, Ali Sina, que es un médico persa, el que llaman médico de los médicos, y yo siempre he estado muy interesada en poder conseguir una copia del canon de medicina de Avicena. Y siempre he admirado mucho a ese médico, ¿no? Y buscando información para esta novela, me encontré, por ejemplo, con Trótula de Salerno, que es una médico también del siglo XI, es decir, casi contemporánea de Avicena, un poquito posterior, pero me sorprendió muchísimo que digo, ¿por qué yo no he sabido nada de esta mujer hasta ahora que he estado buscando? Y porque yo no he sabido, no nos ha llegado a las mujeres la historia de que ya había mujeres médico, y ya no solamente médicos, sino que era la directora de la escuela de medicina más importante de Italia. Entonces son cosas que tú dices, y parece que es que las mujeres nos hemos incorporado a la medicina hace relativamente pocas décadas, cuando no es así. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se nos ha ocultado esto? Como un montón de cosas más que te darás cuenta o que el lector se dará cuenta leyendo Mi único deseo, ¿no? Que se han cambiado muchas versiones de la historia. por supuesto que se han cambiado muchas. Como por ejemplo también en la época de Grecia, eh, Sócrates se casó con una mujer, o una joven. Era mayor y se casó con una mujer de 18 años, pero porque era la única con la que podía razonar. Es decir, Claro, parecía que las mujeres estaban como excluidas del pensamiento filosófico y no es así. Eh, Siempre ha habido una intencionalidad detrás y claro. bueno, creo que Pero, también el hecho de escribir y de documentarse, pues es también sacar a la luz cosas que mucha gente ignora. claro, pero por ejemplo, a mí otra cosa que me llama mucho el tema, por ejemplo, ya si nos vamos a la religión islámica, ¿no? Que te dice que la mujer siempre tiene que ir por detrás, someter al hombre, que la mujer no debe hacer esto, y tú dices, pero vamos a ver, si el propio Mahoma se casó con una mujer independiente, una mujer que era comerciante, una mujer que había sido viuda, una mujer que era rica y comerciante, independiente. Si el propio Mahoma busca una mujer
eh, válida, intelectual, inteligente, ¿por qué ahora las interpretaciones del Islam requieren que la mujer no estudie, vaya con burka o vaya, ¿sabes? Son cosas que me pierden coherencia. Sí, sí, a mí también me rascan mucho, porque no quiero entrar en ese tema, Sí, lo no, he no, no vamos a entrar, que yo me pierdo también, no quiero entrar porque entonces ya. pero sí también lo he tratado en otra de mis novelas, ¿no? Entonces, Ujú, hay muchas cosas que se han contado de una manera muy interesada y confusa, ¿no? Y que no claro. y yo creo que, claro, por supuesto, las mujeres han salido mal paradas en muchos momentos, y espero que ahora encuentren su lugar sin irnos al extremo contrario, ¿no? Yo creo No, que no, 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 es decir, ya te digo yo, por ejemplo, en mi novela ya queda muy claro que lo que se busca es la integración, es decir, la armonización, porque la sabiduría está en el punto medio, en el equilibrio. Los extremos no son buenos ni para una cosa ni para otra. claro. Y bueno, yo creo que ahí estás dando un buen paso. Creo que también estás en la onda, pues hay ahora muchas mujeres que están escribiendo y que están reivindicando el feminismo, unas veces desde una perspectiva más radical, y a mí me parece que hay otras, he leído novelas recientemente, donde se reivindica de una forma muy inteligente, donde no hay enfrentamientos, sino que lo que se muestra es eso, el valor científico, la capacidad intelectual, la inteligencia de la mujer. Y yo creo que eso es lo que debe estar ahí presente. Claro, eso es, por ahí es por donde yo voy. Es decir, el feminismo yo creo que se está malinterpretando o ha sido malinterpretado porque el feminismo nunca ha sido un ataque a la postura masculina. Es decir, hoy en día se está malinterpretando, o bueno, también hay intereses porque se malinterprete el tema del feminismo, pero el feminismo lo único que aboga es por una igualdad entre hombres y mujeres, una complementariedad. Es decir, no está diciendo que el feminismo quiera imponer un matriarcado en contra de un patriarcado. No, no, no. El feminismo es una igualdad, una complementariedad, una armonización entre lo masculino y lo femenino. Sí, exactamente. Yo también lo entiendo así. Que cada ser humano muestre sus valores y desde ahí todos podamos, pues, disfrutar de la grandeza de la experiencia humana, seamos hombres o mujeres. Yo creo que eso estamos construyendo, en algún sentido, algunas personas, y ya veremos en qué termina, porque hay ahora una situación un poco confusa y caótica, no solo con respecto al feminismo, sino a muchos aspectos de la sociedad bipolarizada. Por eso es tan importante que la gente se lea Mi único deseo y, y llegue a la raíz de dónde vienen todos nuestros condicionamientos y que descubran el poder innato que hay en cada uno de nosotros, porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú te dedicas ese tiempo a ti mismo, a saber cómo funcionas tú, quién eres, qué es lo que quieres, es decir, cuando tú tienes claro eso, es decir, ya es muy difícil que te manipulen. Es decir, cuando tú llegas a conocerte a ti mismo y saber lo que tú quieres, es muy difícil entrar por condicionamientos externos. Mientras no te dediques ese tiempo a ver cómo funciona esa maquinaria, esa mente que tienes, eh, es muy difícil que actúes es muy fácil que actúes en automático y te dejes llevar por las expectativas o las creencias, los condicionamientos de los demás. Y Por actúes porque, claro, Por desgracia, sí. Ahora, sobre todo, vivimos en una época donde hay una gran manipulación sutil y si no nos conocemos lo suficiente, tenemos pensamiento crítico centrado en, pues, en lo que somos, ¿no? Pues es muy fácil dejarse llevar. Pero bueno, yo te deseo mucho éxito con tu novela. Espero muchas gracias. que todos los lectoras, lectores capten este impulso que tú has transmitido y que incluso puedan dar alas, pues porque a veces al leer también, no solo al escribir, también hacemos proyecciones de nuestra propia vida, de nuestras problemáticas y podamos ir encontrando o puedan ir encontrando a través de las páginas de tu novela, pues respuestas que luego cada uno complementará en su propia vida. Sí, claro, por supuesto, que así sea. Muy bien, Maite. Pues nada, encantado y mucho éxito. ¿Y dónde pueden encontrar la novela? Pues mira, pueden encontrar la novela en Amazon y en Google Play.
¿vale? También tengo una página web que es maitecastillo.es, donde si quieren dirigirse a mí, ahí pueden enviarme desde correos electrónicos o les da acceso a mi Instagram. Y también pueden tener ahí un adelanto de los 4 o 5 primeros capítulos de la novela, pues si quieren echarle un vistacillo, igual que todas las noticias que voy subiendo a la web. Muy bien, pues eso aparecerá ahora en esta entrevista para, además de tener la portada más directa que la que tienes ahí, ¿eh? Pues aparezca tu página y la posibilidad de conseguirlo a través de Amazon. Bueno, Perfecto. pues eso, muchas gracias, un abrazo y seguiremos en contacto, ¿no? Para Pues igualmente, muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, y un abrazote y espero que estemos en contacto pronto. Ya sabes que si vienes por Málaga me tienes que echar el teléfono y nos vemos. muy bien. Un abrazo, Maite, hasta pronto. Venga, un abrazo, Juan Antonio. Puedes encontrar la novela de Maite Castillo, Mi único deseo, en Amazon y en Google Play. Y ya sabes que puedes acceder a la mayor parte de mis libros a través de mi página de autor de Amazon.